¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! Roads? Where we're going, we don't need roads. I am your father. Here's Johnny. Here goes! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio 218 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya es octubre y ustedes saben lo que eso significa. Que en octubre empezamos con los episodios de Halloween o los episodios, pues sí, dedicados a esta temporada que tanto nos gusta. Y pues para arrancar con esto, ¿quién más y qué mejor que Poli, que está de regreso? Bienvenida, Poli, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este inicio de octubre? Bien, la verdad es que ha estado a gusto. He podido ver algunas cosas. Bueno, bien te había comentado, ¿no? Que estoy muy feliz de poder ver películas. Ahora que fue macabro, la verdad es que vi películas bien padres y estoy muy contenta. Entonces, a ver, espero que se viene, todo lo que viene del mes. Estoy preparando mi disfraz, estoy muy emocionada. Espero que me salga bien y si no, ya quedará muy chafa. La verdad es que pinta bien este octubre, o bueno, esta temporada de Spooky, esta temporada de Halloween, porque de hecho hemos podido ver algunas cosas muy buenas. Yo ya he visto algunas de las cosas que me has recomendado para ver también y que tenemos ya en la lista para platicarles para ese episodio. Saben que aquí les entregamos varios episodios de Halloween, entre ellos el de Los Simpson, a veces de películas mexicanas, a veces de películas extranjeras. Pero siempre les preparamos un maratón con películas de terror que ustedes pueden ver y que sentimos que son aptas para esta temporada y sobre todo que nos gusta sorprenderlos también de pronto con estas recomendaciones. Entonces ya he podido ver un par de esas recomendaciones, estamos trabajando arduamente en esa lista y por lo menos una de ellas que se pudo ver en cines hace algunos meses. Qué lástima que no se estrenó en esta temporada porque me parece que es un gran estreno. No les vamos a hacer spoiler de cuál es, pero de verdad creo que puede pegar con tubo en la cultura pop esa película. Sí, la verdad es que está muy buena. Digo, no vamos a decir tanto porque bien lo dijiste y hablaremos de ella. Me parece que es retomar lo tradicional de una forma centennial. Entonces está bueno, me gusta, es un buen concepto, se adaptó bien a la época porque yo creo que ya es difícil crear algo verosímil en esta época y de esa temática. Entonces, me parece muy buena peli. Entonces está padre. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Hoy vamos a tomar algo más clásico. Así es, dentro de unos episodios llegaremos a ello, pero por lo pronto el tema de hoy ustedes ya lo están viendo aquí en el cuadrito del título. Hoy les vamos a platicar sobre 5 películas de Stephen King. Quisiéramos nosotros hablar sobre todo lo que hemos visto de Stephen King, o bueno, de las películas basadas en sus novelas, pero la verdad es que es muchísimo, porque es uno de los escritores de terror pues más reconocidos mundialmente, uno de los más prolíficos, saca prácticamente un libro cada mes, obviamente estoy exagerando, no es así, pero saca muchísimos libros, y la verdad es que casi todos ellos con muy buena calidad. Y pues bueno, la verdad es que son también grandes historias que muchas nos han puesto los pelos de punta, yo me incluyo, he podido leer muchas de ellas, pero definitivamente, y yo creo que tal vez me pasó como a la mayoría de ustedes, que a Stephen King le entramos por las películas cuando las pudimos ver en televisión, sobre todo en televisión más bien, porque pues estas películas se vienen adaptando desde tiempos inmemoriales. Entonces, por eso vamos a hablar de ellas. Y bueno, también aclarar un poquito que hay algunas, o bueno, por lo menos 3 de estas, que tienen remakes. Pero lo que vamos a hacer es hablar únicamente de las originales del día de hoy. Tocaremos un poquito de los remakes, pero bueno, solo como para hacer referencia. Entonces, Poli, Stephen King, empezando, ¿qué te parece en general él como autor y como creador de este tipo de historias? Es que yo voy a decir algo muy vergonzoso, cómo llegó Stephen King a mi vida. Obviamente fue por el cine, It, pero cuando yo vi It, la miniserie, no tenía conciencia de quién era Stephen King, que estaba muy chiquita.
Y cuando ya tenía conciencia de quién era Stephen King, que fue cuando yo estaba en el CCH, que ya fue que me enteré de quién era ese señor, fue gracias a un programa de Mariano. Porque cuando yo iba a la escuela y tomaba el camioncito, el señor del camión siempre escuchaba a Mariano y ya ves que se ponía a leer fragmentos de libros, cuentos así, y Claro. yo estaba leyendo en ese entonces La Niebla de Stephen King, Ok. y yo dije, fue la primera vez que le puse atención a Mariano, y aparte en ese entonces no existían los celulares como ahora, o sea, sí ya existían, pero no era tan común que alguien tuviera un celular con música. En ese entonces era claro. el iPod, ¿no? Entonces yo no tenía, y pues me iba chutando lo que escuchaba en el camión, y me acuerdo mucho que me atrapó, o sea, iba leyendo este fragmento de La Niebla, y yo dije, ¿qué es eso? No, y le puse mucha atención y dije, no me quiero bajar hasta que digan qué está pasando, qué es eso, cómo se llama, qué es. Y ya dijo que estaban con la serie de La Niebla de Stephen King. Y ahí fue cuando conocí a Stephen King. La verdad es que ya lo conocí grande, o sea, me siento un poco avergonzada porque siempre me he jactado de ser amante del horror. Y digo, a lo mejor no conozco tanto de literatura, pero leía los clásicos, ¿no? Leía Edgar Allan Poe, leía Lovecraft, leía pues El fantasma de Canterville, como cosas así. Y pues bueno, cuando descubrí a Stephen King y tomé conciencia de quién era Stephen King, la verdad es que cambió mi vida, porque fue como, o sea, descubrir qué se estaba haciendo ya en la era moderna, en la parte de literatura con el horror, y fue cuando ya me di cuenta que había un montón de películas que había visto y que eran obra, o bueno, estaban basadas en la obra de este autor. Y la verdad es que las revisé, volví a ver las pelis, que era lo más rápido y lo más fácil, y después empecé a leer las novelas. Y la verdad es que todas siempre me causaban pesadillas y mucha incomodidad. Sí, fíjate que Stephen King tiene una característica, o sea, sí podría conocerle como uno de los grandes escritores de terror. Sin embargo, creo que su obra no es únicamente de terror. O sea, tiene por ahí muchos dramas, tiene por ahí literatura fantástica, tiene algunas historias de ciencia ficción también. Casi todas ellas sí tienen algunos pues rasgos de terror o de horror, pero digamos que pues sí es como muy pues varía mucho su obra, ¿no? O sea, hay distintos géneros en los que escribe, y a mí sí me sorprende la capacidad que tiene para escribir este tipo de historias. O sea, no sé si tengo un pacto con el diablo este señor o qué, porque de verdad que tiene un gran talento para las historias, porque además, pues por lo menos las que yo tengo muy presentes, son historias que te atrapan desde un inicio, y eres, o por lo menos en mi caso, he sido capaz de leer los libros que son más largos de Stephen King, sin poder detenerme, o sea, sin aburrirme, sin abandonarlo, incluso antes de que existieran los libros digitales, este famoso Kindle, o que podías leer los libros en PDF. Comprar los libros de Stephen King de pronto era como pesado en todos los sentidos, en sentido literal y en sentido figurado. Sí, porque de pronto, por ejemplo, It, que lo leí en el metro, por ejemplo, entonces me parecía súper incómodo de pronto porque lo sacaba yo de mi mochila y es un libro así, no les miento, o sea, es como de este grueso, así, tiene más de 1000 páginas. Lo mismo pasa con el de Apocalipsis también, o sea, son libros en algunos de los casos muy, muy gruesos, pero en serio, que no te puedes parar cuando empiezas a leer las historias. Ahora, a Stephen King, yo generalmente sus historias primero, o casi todas las que he leído, primero las he visto en película, y creo que es del tema o bueno, más bien es el tema del que vamos a platicar ahorita, pero creo que eso es lo que nos ha pasado a la mayoría, y a mí me sucede muy seguido eso, que de pronto veo una película que me gustó, y al final o al inicio de la película, así de basada en la novela de tal personaje, y voy a buscarla, y de verdad que generalmente suele gustarme como esa manera de interactuar. A diferencia de cómo se hace normalmente, que muchas veces lees el libro, un libro se vuelve popular y luego lo hacen película y después nos quejamos todos de la adaptación porque no es igual. A mí creo que me funciona más al revés. No sé si tengas ese mismo sentir. Es que fíjate que con Stephen King
Es que te digo, para mí fue redescubrir el mundo, ¿sabes? O sea, pues ahora que lo pienso, era muy joven, no podía saberlo todo, pero en ese entonces creía que lo sabía todo, ¿no? Y me pasaba que es que yo creo que las películas de Stephen King, algunas de las que vamos a hablar ahora, no eran tan, excepto un par, pero no eran tan transmitidas, ¿sabes? Eh, y por eso creo que no tenía tanto contacto con ellas. Te digo, hasta que tomé conciencia y que ya las pude buscar, ¿no? Porque fue como de, ahora quiero ver esta. Entonces la compraba, porque de hecho esas casi todas las tengo en DVD. Y ahí sí me pasó que primero leía la novela y luego veía la película, ¿no? Y creo que nunca me decepcioné de las adaptaciones, ¿sí? Bueno, hay una de la que vamos a hablar que sí tengo ahí como, creo que es una muy mala adaptación, pero es una muy buena película. Pero siempre termino como satisfecha, ¿sabes? O sea, como que digo, bueno, no. Hay unas últimamente que, digo, no vamos a hablar de esta y la voy a mencionar, que es Celular, que para mí fue una novela que me marcó, o sea, que la leí y dije, uy, me dio miedo, ¿no? O sea, sí, fue como incómoda y la película, la verdad es que se quedó muy corta, pero creo que fue porque la sacaron mucho tiempo después y ya habíamos visto todo lo de los zombies y todo, o sea, ya habíamos visto la del fin de los tiempos, ya habíamos visto un montón de películas de ese estilo y ya no fue novedad, ni fue impactante. Sí, y fíjate que además, o sea, sí hay películas basadas en historias de Stephen King que sí son malas. O sea, la de la hierba alta o Into the High Grass, que se llama en inglés, está en Netflix, la vi y es malita, la verdad, es que sí es malita. La Torre Oscura, la estaba viendo también el otro día y me aburrí y no la terminé de ver. Y creo que planeaban hacer como una trilogía de esa y tiene buenos actores. Sí. No sé, de pronto se me vienen a la mente esas dos, pero me ha pasado un par, o sea, pero creo que no es por la historia per se, sino por cómo está adaptada. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de 5 de estas adaptaciones. Espero que la que sea su favorita de todas las adaptaciones que se han hecho de películas de Stephen King esté por aquí metida. Y si no, pues déjenos en los comentarios cuál es la película favorita basada en una historia de Stephen King que ustedes tienen. Y pues, ¿te parece bien, Poli? Si empezamos, me gustaría arrancar con una de las primeras películas de Stephen King que yo vi y que no estoy un poco mezclado, no sé si esta fue la primera o la segunda, pero sí fue de las primerititas que yo vi, y es Cementerio de Mascotas, película de 1989, la cual tiene también un remake más o menos reciente, que a Poli le parece que no merece la pena, le parece muy malo. A mí no se me hace tan malo el remake, pero sí es muy distinto de la original. Ahora, la original tiene el encanto de las películas de los 80s. La verdad es que Cementerio de Mascotas es muy padre película porque parece más allá de una aventura. O sea, creo que de las que vamos a platicar hoy, lo sobrenatural está muy presente en esta película y además lo místico. Creo que esta película tiene magia. Entonces mezcla muy bien estos aspectos sobrenaturales, mágicos, y pues un poquito de necedad humana, que creo que también es algo que siempre está muy presente en estas historias. ¿Qué te parece Cementerio de Mascotas del 89, Poli? A mí me gusta mucho. Me parece una película muy inocente, ¿sabes? O sea, yo sé todo lo que tiene de fondo, pero me parece inocente en contraste al libro. Es una película que disfruto mucho, creo que está súper bien adaptada, pero te digo, tal vez si esa película lo hubieran hecho en este tiempo, pero así como fue hecha en los 80s, no como el remake, sino como en los 80s, hubiera sido mucho más impactante, ¿sabes? Porque en los 80s, como bien lo dices, se quedaba todo como muy superficial, o sea, como solo mostrar lo monstruoso y no ir tan al fondo, ¿no? O sea, como de la esencia. Entonces, me parece una gran adaptación, es muy fiel al libro, pero bueno, las descripciones siempre generan mucho más, y esta cosa que es personal y que le estás leyendo tú y que hace que tu mentecita cree todo, pues siempre lo vuelve más impactante. Pero creo que es una adaptación. Fíjate que con esta película creo que ahí yo había visto la 2, porque de los 80s hay una 2, y me acuerdo que me había gustado, o sea, cuando yo la vi dije, ay, no está tan padre, o sea, creo que esa película no está tan buena.
Y luego ya leí la novela y dije, no, creo que no es la que yo vi. Y luego ya vi la primera y dije, no, Ujú, claro, la película vale muchísimo la pena. O sea, es una ujú. gran película. Se me hace como del Canal 5, ¿sabes? Sí, Así como para ver el sábado. sí. Y me gusta mucho. Fíjate, es que en sí la historia y la película creo que son desgarradoras en muchos puntos. Eh, Creo que para hacer una película de finales de los 80s ya buscaba ese shock value que tú dices, ese shock value que de pronto empezó a llegar ya a principios, mediados de los 90s, porque por ejemplo, de las primeras escenas que vemos en la película, es a este chico que es atropellado Ujú. y lo vemos que se le está prácticamente, tiene el cerebro expuesto, o sea, tiene como una fractura de cráneo así horrible. Y bueno, también es parte de la belleza de esta película, los efectos prácticos Ujú. y el maquillaje. Ah, Tiene un CGI por ahí medio metido, que creo que no ha envejecido del todo bien, pero lo que es los efectos prácticos y los maquillajes, la verdad es que son impresionantes. Ahora, esta escena de este chico que es prácticamente con eso te recibe la película, con esta familia que se muda a esta casa en el campo como para vivir más tranquilos, pero viven cerca de una carretera donde todo tiene que ver con atropellamientos. Fíjate, me da mucha risa porque si lo piensas, o sea, si a esta película o esta historia en esa carretera ponen un tope o un semáforo, se acaba la historia. sí. Bueno, quién sabe, es que justo es eso, ¿no? Es algo que plantea, yo siempre he pensado esto. Stephen King sabe cómo hacer de lo cotidiano una pesadilla. Creo que por eso es tan bueno escribiendo Sí, historias de bueno, eso sí horror. es verdad. Y aquí entra eso, ¿no? O sea, estás en peligro todo el tiempo y no necesitas de un demonio que se te meta o Sí. fantasmas, yo qué sé, o sea, los demonios viven en ti, ¿no? Y en el mundo. Hay una frase muy bonita con la que empieza Alan Wake que dice algo de Stephen King que no me acuerdo. Este, pero está bien para algo así de que las pesadillas, no sé qué. Entonces creo que eso es lo que pasa aquí, ¿no? O sea, como de lo cotidiano puedes hacer algo terrorífico, que es lo que yo te decía, ¿no? Creo que eso siempre asusta más. Y Sí. ahorita que lo mencionas, esta parte del maquillaje, también el maquillaje de Zelda, de la hermana de la esposa, Sí, es sí. aterrador, o sea, esa parte es, yo creo, de las más fuertes de la película, ¿no? Ujú, Ella y el alumno este que sigue todo el tiempo al ujú, doctor, ujú, ujú, este, y justo lo que tiene esta historia de Cementerio de Mascotas es que habla de la muerte, ujú. como está constante y a cada momento, y no Cierto. la puedes evitar, porque si vas antinatura, pasan cosas malas, ¿no? Que es al Ujú, final esto, ¿no? De que si vas y llevas un cuerpo y lo entierras en ese cementerio, pues sí va a regresar, pero no va a ser lo que era. Realmente no revive, ¿sabes? ujú. Solo se vuelve, pues sí, como los zombies, ¿no? Pero maluco. Sí, sí, fíjate que qué bien que tocas ese tema, porque sí, definitivamente habla de esa pérdida, que yo creo que nadie estamos preparados para perder a un ser querido. De hecho, todo el tiempo nos está haciendo hincapié en eso la historia, esos pequeños traumas que tienen las personas con la pérdida, en el caso de todos los personajes, ¿no? Tanto principales como secundarios, e incluso la culpabilidad de haber perdido a alguien que, por ejemplo, como mencionabas, en el caso de la hermana, es la culpabilidad de haber perdido a alguien, pero de no haber hecho de su vida un poquito mejor, ¿no? ¿Sabes? Incluso, esto ya es más del libro, pero en el libro, en algún momento, la hermana desea, o sea, bueno, más bien, la esposa del personaje principal desea ya la muerte de su hermana, como para librarse un poquito de esa carga. Es que es una niña, es que en el libro justo es eso, ¿no? Ella es una niña. Y en la película sí lo toman como, por eso te digo que sí está bien adaptada, pero es difícil, ¿no? Ujú, Y tú la ves a ella de grande teniendo este miedo de niña, pero creo que no es lo mismo que esta imagen de tú como niño impactado viendo un cuerpo pues deformado, ¿no? Y sí. que siempre el encontrarnos con figuras que no son tan humanas nos choquea, ¿no? Ujú, Entonces, esta culpabilidad viene de eso, ¿no? De que ella decía, pues es que yo ya lo deseaba y creo que es claro, en parte mi culpa porque no hice nada. Y claro. aparte, ya lo quería porque me daba miedo, porque no me gustaba quedarme sola con ella. Entonces, sí, es este juego, ¿no? De que tengo culpa.
porque por mi culpa ella está muerta, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es muy fuerte. Te digo, no es una historia fácil, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando lo leí, fue la primera vez que le tuve miedo a la muerte. O sea, me daba mucha angustia. ¿Sabes por qué? Porque plantea justo el punto de vista de los niños, ¿no? O sea, cómo un niño enfrenta la muerte. Uh-huh. Esta parte en la que pierden a su gatito Uh-huh. y, ay, ¿cómo le decimos a la niña que el gato pues ya no va a regresar, ¿no? Y no la queremos ver triste. Entonces, el evitar, siempre yo lo he dicho, el evitar la naturalidad, el curso de la vida, el evitar la muerte, el tratar de... Siempre termina mal, ¿no? Lo han visto en todos lados, o sea, ir contra natura siempre termina muy... Y creo que es lo que plantea la película. Oye, y quisiera yo aquí hacer un paréntesis porque estaba hablando yo con Kat, ustedes ubican a Kat que ha venido aquí al podcast, sobre todo cuando platicamos de Star Wars, porque hablábamos precisamente, y esto nada que ver con el tema en cuanto al terror, pero sí en cuanto a esto de la aceptación de la muerte, que nos hemos dado cuenta que los últimos productos que hemos visto, tanto en series de televisión como en películas, a los protagonistas ya no los ponen en peligro mortal, o si los ponen en ese peligro, como tú dices, los hacen regresar de una u otra manera. Entonces, no sé qué tan bien nos está haciendo eso como audiencia, ¿sabes? O sea, porque estamos ya, digamos, ya no estamos lidiando con ese dolor de la pérdida. Y la verdad es que no debería de ser, porque pues cuando, como tú dices, cuando sucede el curso natural de los acontecimientos y sobreviene una pérdida, pues no estamos como, digo, nunca vamos a estar preparados, pues, pero por lo menos no estás listo como para irte hacia, o sea, como para seguir adelante, ¿no? Porque al final de cuentas el mundo va a seguir, ¿no? Y esa persona no va a regresar. Y los productos no nos están ayudando nada con eso, ¿no? Nos siguen metiendo en ese mundo de fantasía de pues bueno, puede regresar, ¿no? O sea, digo, yo creo que si te bombardean con ese conocimiento, pues de alguna manera te puedes preparar un poco, pienso yo. Sí, es curioso, ¿no? Por un lado tenemos esta parte en la que te quieren como romantizar la muerte, de cierta forma, y tenemos esta otra parte en la que te demuestran que si intentas regresar a alguien a la vida, ya sea con inteligencias artificiales, robóticas, programas, bla, 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 siempre termina mal, ¿sabes? Creo que hay mucho de eso también. Entonces, creo que justo es pensar en este proceso natural de la vida y qué va a pasar. Los mexicanos tenemos una visión completamente diferente de la muerte, o sea, sí nos duele, porque sí, pero creo que tenemos un cierto... Le tenemos un poquito menos de temor, sobre todo en cierta época que se aproxima, ¿no? Que se vuelve como más una festividad. Entonces festejamos a la muerte. Y eso está padre, creo que también eso nos da otra visión del mundo. Y en otras culturas es un poquito más complicado, ¿sabes? Cierto. Entonces eso es interesante, pero no deja de ser algo, como dices, para lo que no estás preparado y que siempre te saca de tu zona de confort y de onda, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y volviendo al tema de la película, hay un punto que me encanta y es justo hablábamos de este personaje que se le muere a nuestro personaje principal, que se me olvidó ahorita su nombre, creo que se llama Luis. Bueno, él es un doctor que entra a trabajar a un hospital en una universidad y le llevan a este paciente que fue atropellado también. Me gusta porque todos son como con accidentes de tránsito, ¿no? Todo está como, todo gira en torno a eso. Sí, a eso. Y él, por más esfuerzos que hace para salvarlo, pues se muere el paciente, el atropellado. Y él lo empieza a ver en sueños. Pero me gusta porque aquí es cuando sobrepasa como ese lado místico y es donde empieza la magia de esta película, porque él se le empieza a aparecer para aconsejarlo, precisamente, y para decirle que no haga lo que está a punto de hacer, porque por otro lado tenemos al vecino, que a pesar de que ya vivió un trauma, creo que el vecino aquí es el verdadero villano de la película, porque es el que les dice del cementerio indio, es el que le dice que vayan y lleven al gato para enterrarlo y revivirlo,
es el que después le dice, ay, sí, yo te llevé para que lleves al gato, pero pues no, ya una vez enterraron a un humano y regresó como zombie. O sea, y de todas maneras este doctor lo hace, ¿no? Precisamente por esa necesidad. Ajá. Le cuenta la historia del perro y regresó igual que o sea, él sabía que no regresaban igual. Pero mira, bien dicen que por eso no debes olvidar tu historia para no repetirla, ¿no? Y sí creo que este señor justo es que ahí entra, ¿no? Cuando no sabes lidiar con las pérdidas y las crisis, pasa este tipo de cosas, ¿no? Porque le dice, ay, es que para que la niña no esté triste, pues llévalo, ¿no? Porque pobrecita. Entonces, es como, no, señora, así no tiene que ser. Así Sí. no funciona la vida. Sí, de acuerdo. Y bueno, la película evidentemente se vuelve dolorosa cuando sucede la tragedia con el niño chiquito. ¿Qué edad tendrá el niño? Yo creo que fíjate que esa escena a mí me marcó cuando era niño porque, o sea, digo, yo no estaba tan chiquito como ese niño, pues, pero de niño a niño ver que sucede ese tipo de tragedias, o sea, es fuerte. Sí, se supone que tiene, creo, 2, 3 años. Algo O así, sea, ¿verdad? Porque ya camina y empieza a hablar, se supone. sí pero sí es bebé, es bebé chico. Pero fíjate, creo que eso es lo que hace la diferencia con el remake, porque sí hay una carga diferente, ¿sabes? Porque entra en juego lo que vive la hermana, porque de cierta forma ya es más consciente. Y cuando pasa con la hermana, pues el bebé como que pierde, o sea, está chido el bebé ahí, ¿no? Pero no hay una conciencia. Y con la hermana sí entra en juego esta parte de, ¿qué está pasando? ¿No? Porque una cosa es que se te muera el gato, y otra cosa es que se muera tu hermano. Claro, Y aparte ni se enteró que se le murió el gato. ¿Sí me claro, entiendes? sí. Solo es raro, pero esto sí ya lo está enfrentando. Entonces, creo que se le da otro peso a la historia, ¿no? Y por eso creo que no funciona tanto. Sí lo volvió más espectacular en cuanto a las escenas de que claro, porque se ve más chistoso el bebecito así con el cuchillito y su trajecito bien bonito, Sí. ¿no? pero creo que lo vuelve más aterrador por ese lado, porque tú lo dijiste, no eras tan chiquito, pero ya tenías una mayor conciencia. Estabas del lado de la hermana, ¿sí me entiendes? En Sí, donde claro. hoy Ándale. ya se le significa la muerte y eso le da más impacto. Creo que por eso el remake no funciona. Claro. Sí, tienes mucha razón. Además de que creo que en el remake, es que en el remake está raro también la forma en la que se toman las decisiones en torno a lo que pasa, ¿no? Porque una vez que regresa ya el niño también convertido en este pequeño Chucky asesino, pero de carne y hueso. Tu trajecito. O sea, creo que en la original es más natural el curso de los acontecimientos, de cómo suceden las cosas, que en el remake. Ahora, voy a ser honesto, el final del remake a mí me parece como espectacular porque sí te queda con esa como, pues con eso un poquito o sea, creo que llegan al mismo punto, que es la duda de qué va a pasar después, pero en el remake pues se queda como mucho más claro y en el original se queda mucho más abierto y más a interpretación, ¿no? Porque en la original pues sobrevive la esposa zombie, digamos, y en la otra pues están los dos zombies. Entonces eso es lo que está un poquito más raro, pero bueno, no me parece que funcione mal en el remake. No, aparte te voy a decir algo que es muy fuerte y que tiene la original y que nunca le va a ganar el remake, y es la interpretación de los Ramones. Bueno, sí. Y eso la hace ganadora. No, sí, tienes razón. Pero es lo que te digo, le quita lo verosímil el remake. Sí, eso sí. La magia de la historia. Claro. Que el cercano, que es, no es posible, pero es más verosímil. ¿Sí me entiendes? Sí, creo que eso lo ganador, que es, por eso creo que está bien adaptado, porque esa es la esencia del libro. Sí. Lo que significa la música. No, y definitivamente me parece una gran película la original. De verdad, échenle un ojo cuando puedan. No quisiera extenderme más porque tenemos otras 4 de las cuales platicar. Y creo que merece mucho la pena también dedicarle su tiempito y no apurarnos. Entonces, nada, yo creo que dejamos Cementerios de Mascotas aquí, que además me encanta que el libro o sea, el título de la película está escrito como está escrito, se supone que el letrero, que es un letrero creado por niños. Y me encanta porque se supone que está mal escrito, pues, o sea, que está mal hecho. Eso me gusta mucho ese detalle. Y pues en la película lo retomaron.
Pero entonces véanla cuando puedan, vean también el remake y pues dense ustedes a una idea, háganse ustedes su propia opinión y díganos cuál les parece mejor. Entonces, creo que eso es muy, muy interesante. Ahora, Poli, quisiera hablar de una de las que creo que es también de tus favoritas, y estoy hablando de la película que le dio el Oscar a Kathy Bates como mejor actriz en aquel ya lejano 1991. Dios mío. La película es de 1990, en la entrega de los Oscars y los Golden Globes de 1991 le dieron el galardón por mejor actriz a Kathy Bates por este papel que hace ella de Annie en la película Misery. Sí. Que si bien no es como tal una película de horror o de terror, es más un drama psicológico. Está súper horrible. Lo que pasa es que tiene unos tintes incluso hasta de slasher, que son muy buenos. Y la verdad que creo que muy merecida pues los premios y todo lo que le hayan dado a Kathy Bates en esta película, porque de verdad que ella hace aquí a un personaje que tiene algún tipo de patología mental. Pero aquí viene lo difícil, y tú me lo dirás en cuanto a actores y en cuanto a actrices. Cuando tú personificas o por lo menos yo es lo que veo como espectador, cuando tú personificas a alguien que tiene algún tipo de enfermedad mental, la línea entre que se vea caricaturizado y que se vea creíble es muy delgada, demasiado delgada. O sea, hay quien lo sobreactúa y entonces ya no te la crees. Y por otro lado están las Kathy Bates del mundo, que hacen un gran trabajo y que ella pasa de ser un amor y una dulzura a ser completamente un monstruo absorbido por el personaje en un segundo. O sea, y eso me parece maravilloso y es súper rescatable de esta película. Fíjate, esta es la historia, te digo, tomando en cuenta que Stephen King retrata todas estas cosas que son parte de la vida, donde demuestra que el fanatismo está mal en cualquier sentido, ¿no? Fíjate que aquí sí me pasó que primero vi la película y luego leí la novela y vuelve a pasar. La novela es terriblemente aterradora. Ahí entendí por qué es una historia de horror. Y te da delirio de persecución cuando lees Misery. Si pueden leer Misery cuando van en la calle, háganlo, porque van a sentir que alguien los persigue todo el tiempo. Entonces, justo, creo que tienes toda la razón. Es una muy buena dirección, es una muy buena actriz, y justo esta parte pasó con Lex Luthor en la de Batman v Superman, ¿no? La interpretación fue tan exagerada que ya ni se la creías. Pero ¿qué pasa? Y también depende mucho de la historia, porque ¿qué pasa con un Joker? No vamos a decir Heath Ledger, Jack Nicholson, que se pasa a lo caricaturesco y aún sigue siendo malo, ¿sabes? Aunque sea fársico. Pero va con la historia y creo que aquí queda muy bien eso. Regresamos a lo mismo. Stephen King es tan verosímil en sus historias y tan casual que por eso lo mencionaremos más adelante, que por eso tiene que ir poco a poco, porque si no, no te la crees. Si va desde el inicio, como nos dicen nuestros maestros, si entras acá, tienes que ir todavía más arriba. Entonces, entra bajito para que después puedas explorar y entonces sí te la crean. Y creo que eso es lo que pasa con esta Kathy Bates en esta película, que empieza justo, o sea, es encantadora, ¿no? Lo salvó, lo está cuidando, ay, lo voy a curar, y hasta él lo siente, ¿no? O sea, como de, ay, gracias, pues me salvó la vida, ¿cómo no le voy a...? Y ¡pum!, se la voltea, ¿no? Entonces creo que te digo, el fanatismo, yo insisto, no es bueno en ningún rubro, ¿no? Es terrible lo que hace esta mujer. Digo, en la novela es más fuerte lo que le hace a sus piecitos que en la película, pero yo creo que por la época también, cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo representas, que sigue siendo algo muy fuerte. Es una de las escenas más impactantes que hay. Ver rompe el pie, porque sí se ve, en la película se ve, ¿no? Y es fantástico, como dices, tiene un ritmo la película y una forma de tomar y que neta sientes la prisión y que dices, no se va a salvar. O sea, es una pesadilla, de verdad es una verdadera pesadilla lo que le pasa al pobre escritor. Sí, de acuerdo. Y es que más allá de esta escena que ya es icónica en el cine, esta escena que incluso hemos visto
Me dieron mucha risa los memes cuando fue la situación de Shakira y esta canción con Bizarrap de las mujeres no lloran, las mujeres fracturan, utilizando precisamente esta imagen de Kathy Bates. De verdad que es increíble, sí es una escena icónica, ella viendo a la cámara de frente en contrapicada, sosteniendo el mazo así, lista para dar el martillazo. Y verlo, la verdad es que yo cuando vi por primera vez escena, o sea, de verdad que sentí repulsión, porque es lo que se siente. O sea, más allá del miedo o del impacto, yo lo que sentí fue eso, fue repulsión a cómo se ve. O sea, creo que el trabajo de los efectos visuales aquí es maravilloso, ya sumado a todo lo que viene de la actuación. Y además de eso, hay que sumarle toda esta secuencia donde Paul, este escritor, empieza a darse cuenta de lo que está pasando y está tratando de escapar, pero anda por la casa. O sea, creo que el montaje está muy bien hecho porque él anda como puede, ya, o sea, con las piernas rotas anda como puede por la casa arrastrándose, empieza a descubrir cosas que pues no tendría que haber descubierto para no sentirse de esa manera. Y por otro lado, vemos las escenas de Annie que va a la tienda, que va para un lado, que regresa. O sea, creo que sin ponerte una música así o un tic-tac, claramente puedes sentir la presión de que al escritor se le está acabando el tiempo y van a ir, o sea, está contrarreloj, ¿no? Y lo van a descubrir. Y si lo descubren, para este punto de la película ya sabemos de lo que es capaz Annie. Entonces, creo que logra muy bien, o sea, está muy bien dirigido porque logra crear esta tensión y logra crear este ambiente opresivo todo el tiempo. Entonces siente que te va apachurrando y creo que es eso, la película al final de cuentas es eso, es una carrera contra el reloj porque va a llegar un punto donde este fanatismo que ella siente hacia este escritor pues no va a terminar absolutamente nada bien. De verdad que es una película maravillosa, maravillosa. Y de nuevo, aunque es una película ya de 1990, también se siente mucho ese feeling. O sea, visualmente la puesta en escena es bien bonita. Sí, justo esta parte que dices de cómo está dirigida, porque incluso la fotografía, y hablando de los planos, de las tomas, claro, también le da muchísima fuerza a Kathy Bates, no estoy demeritando su actuación, pero la vuelve aún más aterradora, ¿sabes? Como más, se ve hasta grande, ¿sabes? O sea, se ve gigante y Paul se ve súper indefenso. Digo, estás indefenso, estás herido y estás completamente a su merced, ¿no? ¿Y qué haces? ¿No? Me encanta esta forma en la que está representado como un hombre adulto completamente independiente está sometido a una mujer que se ve indefensa. En realidad se ve como si fuera un encanto, ¿no? Pero llega, ¿sí te has dado cuenta que llega un momento de la película en donde ya se ve enorme en comparación a él? Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, cómo está hecha la película. Creo que también es una gran adaptación de la novela, insisto, que la vuelve el triple de aterradora en la novela es todas las descripciones, porque se vuelve todavía más lento en la novela, como más esta sensación de que estás aprisionado. La película, por obvias razones, por tiempo, por lo que sea, hay que ir más rápido, ¿no? Pero no está súper bien hecha, ¿sabes? O sea, no solo bien adaptada, porque creo que tiene justo las partes que necesita la película para funcionar, pero el ritmo de la película también está súper bien hecho. Y creo que sí es una de las películas que tienes que ver sí o sí. Y creo que por eso es una historia súper de horror, ¿no? Porque justo no, es horrible. Me parece, pero siempre que la veo sufro mucho por Paul. Es que digo, no, es que no hay forma. El pobre está completamente atrapado y es terrible. Siento mucha pena por él. Y es que, como dices, o sea, en esta historia Stephen King, de nuevo, o sea, algo que es muy real, que es ese sometimiento, ese secuestro, o sea, es algo que puede pasarle a cualquiera en realidad. O sea, que de verdad que cualquier día podrías estar a merced de alguien que te coartó la libertad, que estás a su disposición absoluta y que, pues vaya, o sea, dependes de darle el gusto
para que no se le zafe un día un tornillo y se acabó la historia. Entonces, Sí. de verdad, creo que esto es lo terrorífico. Por eso decía yo de pronto que también es un poco psicológico aquí, cómo se te va metiendo hasta que llegas a esos puntos. Ahora, incluso aquí tenemos unas secuencias y unas escenas de un policía que está tratando de Padrísimo. deshilachar. Eso está padrísimo. O sea, está padre porque aquí es donde la película te requiere que le pongas atención para que tú, junto con el policía, a pesar de que tú ya sabes lo que está pasando, y tú le quieres gritar al policía, ahí está, ahí, o sea, camina un paso más y lo encuentras, pero si te pones en el lugar del policía, pues evidentemente te vas dando cuenta de las pistas que él va descubriendo, y la verdad es que no son casualidades, no son la magia del guión, no es un hechicero lo hizo, o sea, están puestas ahí muy bien hechas. Sí, justo iba a mencionar esta parte de la investigación del policía, porque es un pueblo en donde nunca pasa nada, ¿no? Incluso cuando habla la editora de Paul a la comisaría y le dice, oiga, es que desapareció Paul Sheldon, ¿no? Y él así de, uy, emoción, ¿no? Entonces por eso creo que es un momento de ser detective y de poner en práctica, ¿no? Lo que él debería de hacer. Y está bien padre cómo va descubriendo las cosas o las pistas se las dan las novelas, ¿no? Porque fíjate, la Annie es tan fan que está actuando conforme a las novelas, ¿no? Y eso es lo que lo lleva a descubrir todo lo que está pasando. Desgraciadamente tiene un final muy desafortunado el policía, pero justo, te digo, ¿no? El mismo fanatismo de Annie es que siempre es lo que le da en la torre a Annie, ¿sabes? Sí. Su fanatismo. Porque al final así la derrota a Paul, ¿no? Rompiendo lo que más ama en el mundo, que es el personaje de Misery. Por eso se da todo y por eso termina todo, ¿no? Así es, así es. Además de que esta película tiene un final, la verdad es que creo que es un muy, muy, muy buen final. O sea, cuando su editora o sea, porque a todo esto, spoiler de una película de 1990, queridos escuchas, si no la han visto, póngale pausa ahorita y sáltense unos 30 segundos porque voy a dar un spoiler. ¿Están listos? Ok. Al final, Annie termina muriendo en un enfrentamiento con Paul. Lo rescatan y en una cita con la editora le dice, oye, pues deberías escribir unos relatos sobre lo que te pasó, sobre esta situación. Y la verdad es que su respuesta es muy humana. Y él dice, creo que uno nunca termina de superar traumas como este. O sea, lo estoy parafraseando, pero es más o menos así. Y levanta la vista y está llegando, ellos están en un restaurante y está llegando una mesera con el carrito de postres y trae un cuchillo y él ve a la mesera como si fuera Annie con un cuchillo con el que lo estuvo amenazando. Entonces me parece un gran final, creo que es excelente. Y termina exactamente igual que el libro, y plasmaron muy bien cómo quedó este trauma en Paul, porque eso le pasa en la novela, ¿no? Y lo dice, y ahora está en todas partes. Realmente no fue liberado. Le va a costar muchas terapias, qué bueno que tiene lana, ¿no? Porque sí termina bien marcado, y no es para menos. Te digo, el libro es terrible, en el libro le corta un pie, en el libro solo le corta un pie, no se los rompe los dos, se lo corta, o sea, lo deja sin pie. Entonces todavía peor, lo dejó sin un miembro, ¿no? Y entonces está marcado por el resto de su vida. Es bien fuerte, y también es una historia bien fuerte, por eso me gusta mucho. Ay, me dan ganas de volverlo a leer. Ahí está Misery para que vayan a ver la película. Digo, no desmerece la película, la verdad es que la película también es grandiosa. Insisto, vale muchísimo la pena. Me encanta. Sí, de acuerdo. Entonces, les dejamos Misery de tarea si no la han visto, porque creo que Misery no es tan popular, o sea, a pesar de que es una gran película, siento que no está tan bien rateada entre los fans, pero no sé, ustedes díganos si Misery les gusta, si ya la han visto o si se les antojó ahorita con lo que les platicamos el día de hoy. Y pasemos a la siguiente, Poli, porque esta película de la que quiero platicar en este momento tiene un final descorazonador que de verdad o sea, cuando la vi por primera vez, allá en el 2007, esta película es mucho más reciente, me apachurró el corazón así muy feo, y estoy hablando de La Niebla, de Mist,
de la cual, por cierto, tuvimos una confusión, porque resulta que hay otras 2 películas que se llaman La Niebla, pero que no tienen nada que ver con esta. No. ¿Se acuerdan que les dije que yo entré a Stephen King porque Mariano leyó un fragmento de La Niebla? Ese es el origen de mi fanatismo de Stephen King. Es una gran historia. De hecho, ese es un mini cuento que está en un libro que no recuerdo cómo se llama, lo tengo aquí atrás. Aquí hay puros libros de Stephen King casi. Y The Walking Dead. Pero justo, creo que es una historia entrando, que deja un poquito esta parte de lo verosímil, que le entra ya más este rollo fantástico, incluso un poco al estilo de Lovecraft, porque se me hace muy de este estilo de criaturas, una historia justo no muestra nada o está solo acechante, ¿no? Es esta historia de un pueblo en donde hay una tormenta y al otro día hay que ir a comprar suministros porque vivimos en el bosquecito y todo está en el centro y pues sí quedó bien dañado por todo lo que hubo en la tormenta, ¿no? Entonces ahí va el papá con su hijito a la tienda y de repente llega una niebla de las montañas. Se me hace muy al estilo de Lovecraft, te digo, esta historia. Sí. De repente llega una niebla de las montañas y se quedan atrapados porque hay algo afuera que está asesinando a la gente. Se me hace una... ¿Sabes por qué? Yo creo que... No sé si es mi historia favorita de Stephen King, porque también me recuerda mucho a Silent Hill, ¿sabes? Ajá, sí, un poco. De esa forma. Y digo, la novela es un poquito más Silent Hill, la película sí es como más en acción, Sí. ¿no? Y que muestra, como muchas otras historias, a dónde llega el ser humano cuando está encerrado Sí. y está en convivencia con otros seres humanos que son completamente diferentes, sus creencias, sus principios y sus valores a los de los otros, ¿no? Sí, Y de acuerdo. todo eso que hace el encierro con la gente y en lo que los empieza a convertir. Y siempre iniciamos, el ser humano es una cosa espantosa, ¿no? Entonces empieza esta conducta destructiva, ¿no? Y de quién quiere ser el líder, y quién no quiere ser, y quién no es el líder, y no sé qué. Y estoy muy de acuerdo con esto que estás mencionando, porque creo que aquí vienen 2 cosas muy diferentes. Uno, la amenaza externa, que es esta niebla desconocida, o por lo menos desconocida hasta que aparecen estas criaturas. Y por otro lado, la amenaza interna del grupo rompiéndose y cayéndose a pedazos por estas 2 facciones que se arman en el encierro, como tú mencionas. Y que juega un papel muy importante el miedo, en el sentido de que cuando el humano tiene miedo, creo que renace, o bueno, lo hace salir a la superficie, pues actitudes primarias, ¿no? Actitudes primitivas de cierto modo. O sea, por un lado es la facción del fanatismo, de nuevo, recalcado, de ese fanatismo religioso, guiados por una señora que se empodera de alguna manera, aprovechando la situación de ese temor a Dios, que a mí me parecen muy curiosas las religiones en algunos casos, porque varias de ellas, en vez de ser como un agradecimiento a ese ser superior que te está dando la oportunidad de vivir un nuevo día, vamos a ponerlo en esos términos, al contrario, están temiéndole a un Dios que se va a enojar si no lo alabas. Entonces, de verdad que me parecen muy, muy curiosas las religiones, de cualquier tipo de religión, creo que hay muchos ejemplos. Y por otro lado tenemos esta facción que quiere ser como más lógica, que se apega a lo que ha visto y que por más fantástico que pueda ser la situación o por más inverosímil, aún así, pues como que superan ellos la capacidad de analizar la situación, razonar y tratar de actuar acorde. Entonces, de verdad que por eso me gusta, y creo que es este choque tan fuerte que tienen estas 2 facciones dentro de este encierro. Los que son extremadamente políticos, ¿no? Porque también entra en juego eso. Los que están acostumbrados a este orden que ya conocemos, ¿no? Donde debe haber un gobierno y tiene que respetar la decisión de un líder, porque si no se sienten como fuera de lugar y entran en conflicto otra vez estos
pues lo que dices, el ser humano entra en estas actitudes bien raras en donde deberías ponerte de acuerdo para salvarse todos el pellejo, ¿no? Claro. Que creo que esto es lo que hace el grupo que sale, ¿no? Ujú. Fíjate, está bien padre. Bueno, ahorita vamos con los datos curiosos, pero justo creo que todos querríamos estar del lado de los que salen, ¿no? Ujú. En el sentido de que son los que buscan un nuevo comienzo. Pero ¿qué pasó ahora que vivimos una pandemia? Creo que vivimos algo similar, ¿sabes? Sí, 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 sí. Digo, porque estábamos cada quien en nuestras casas, pero al Ujú. final se vio todo esto, ¿no? O sea, los que se querían pasar de lanza dando las medicinas más caras o Ujú. dando más caras, los que sí querían echarle la mano a la gente en los hospitales, los que atacaban a los doctores porque eran los culpables de que se siguiera, o sea, cuando, si bien lo dices, estar en peligro saca lo más animal del ser humano y va a Ujú. haber de todo, ¿no? Entonces, te digo, Stephen King ve cosas que todos los demás no, o bueno, tal vez es muy buen observador y por eso escribe todo esto que es lo más negativo del ser humano, ¿no? Sí. Y te digo, sí, es muy triste la película, el final del cuento es un poquito más alentador, se queda como y a ver qué pasa con nosotros. Y en la película sí está terrible, no sé si deberíamos hablar de ese final para los que no lo han visto o lo Eh, dejamos Ay, así. no quisiera yo arruinarles el final, la verdad, porque creo que si no la han visto, es un final verdaderamente sorprendente, es un giro de tuerca, eh, pues de los mejores que yo he visto en el cine, a pesar de que la película per se no es tan buena Mm, por ciertos detalles. Y voy aquí a explayarme un poquito, porque creo que cuando está todo este ambiente misterioso de no sabemos qué está pasando, me parece sensacional, me parece genial. Creo que juega mucho con la psicología de no saber si realmente hay una amenaza. Primero, saber si hay una amenaza afuera o no. Una vez que se comprueba que sí hay una amenaza, es, bueno, ¿qué tipo de amenaza es? Incluso me gusta que llegan a las teorías conspirativas, ¿no? O conspiranoicas, de es algo creado por el gobierno, es algo que viene de otro planeta, es algo que viene de otra dimensión, es el diablo, literal es el diablo que se nos está apareciendo en la Tierra. O sea, podría ser cualquier cosa, ¿sí? sí, Entonces, como que cada quien saca lo que tiene dentro y con eso se desquita, ¿no? O sea, las señoras religiosas, es el castigo de Dios porque hemos sido malos. Los señores intensos de, fue culpa de ustedes, los militares y el gobierno, porque te digo, siempre sale a relucir de todo uh-huh, lo que eres y la basura que traes dentro en estos momentos. Y es lo que va pasando en la película. exacto. Y digo, ya una vez que la película decide mostrarnos cuál es la amenaza, creo que ahí pierde un poquito el impacto. O sea, siento que buscaba ser muy impactante, pero creo que lo pierde un poquito a nivel psicológico. O sea, busca de nuevo como este shock value un poquito más, pues ya más 2000ero, o sea, más gráfico, más te voy a enseñar hasta los calzones para ver si esto te impacta, ¿sabes? Y creo que para los que gustamos, a lo mejor ya es algo muy personal, pero para los que gustamos de seguir imaginando lo que podría ser, pues pierde un poquito. Esa es como una opinión que yo tengo. No sé si te parece más o menos igual. Creo que el problema es cómo está ejecutado, ¿sabes? Porque justo pierde impacto, creo yo, porque no está tan bien hecha. O sea, los efectos prácticos se ven increíbles, ¿sabes? Ya estoy con los datos curiosos, ¿no? También es una película que compré en DVD porque me gustó mucho, porque aparte amé el cuento, está increíble. Y en el cuento, te digo, a pesar de que se describe a las criaturas, Uh-huh. no pierde el impacto. ¿Por qué? Porque tú lo creas en tu cabecita. Por eso te digo que me recuerda Bueno, mucho a lo, ¿no? Y en la película, el encargado del maquillaje, si no, espero no equivocarme, esta película está hecha por los que hicieron después de Walking Dead. O
sea, el Ujú, cast de hecho. está repleto de gente de Walking Dead, está, según yo, el que hizo el maquillaje en The Walking Dead. En la película, en el DVD, en el material extra, explican cómo hicieron las tripas con tela mojada en Ujú. pintura. Pues todos los efectos prácticos están padrísimos, pero ya lo de CGI les falló muchísimo. Entonces Sí. creo que porque no está tan bien plasmada esta parte, porque creo yo que no había tanta lana y había que economizar y querían hacer espectacular y las cosas que eran grandes no les salieron por eso, ¿no? O sea, a mí me dan un montón de miedo estos como mosquitos, Ajá, me ajá. resultan desagradables, ¿sabes? Porque aparte son criaturas de otro planeta, te digo, como muy al estilo Cthulhu, como pulposas, como del mar, pero Sí. también insectosas, ¿sabes? Y en la novela también están descritas así. Entonces, creo que sí, por eso es un poco, digo, a lo mejor tiene mucho esta imagen de la novela, aparte, ese tipo de historias a mí me sacan mucho de onda, ¿sabes? Porque al ser, es que no, en realidad nunca sabes si es de otro planeta, si es Ujú. algo que se habitaba en la montaña y de repente llegó y Sí. se destinó, pasa como con estas criaturas que a mí, por ejemplo, el mar es algo que me da mucho miedo, porque yo no sé qué habita en el mar, ¿no? Entonces, son cosas que tú dices, claro, de repente podría salir un pulpo gigante y acabar con la vida de todos, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, creo que para mí por eso no le quita impacto. Al Ok. final es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿sabes? O sea, Sí. es Bueno, esta parte sobrenatural, pero que tiene que ver con lo natural, a mí me parece más atractivo y más aterrador que lo que tiene que ver con lo sobrenatural ya en el mundo espiritual o de la demonología. O sea, porque a mí esto me resulta más factible o como más posible, ¿sí me entiendes? Entonces, eso me resulta muy atractivo. Creo que por eso a mí sí me gustó mucho la película, ¿no? Y la historia en sí. sí, Pero no, no, está no, o sea, y te voy a conceder el punto porque sí, o sea, de verdad que es buena película, es entretenida, que creo que al final ese es valga la redundancia, es el fin último de este tipo de películas, ser entretenidas, mantenerte al filo del asiento, tenerte en suspenso. Esta película tiene muchísimo suspenso. eh, a los personajes, si ustedes son como yo, de los que les gusta que a los personajes les sucedan calamidades, bueno, pues aquí les pasan una tras otra, tras otra, tras otra, y no paran las calamidades. De verdad que, o sea, les llueve sobre mojado así, durísimo a los pobres personajes. Y de nuevo, o sea, ese final, cuando llega, y me refiero al de la película, de verdad que, o sea, sí te agarra desprevenido, insisto, es descorazonador. A mí sí insisto, me apachorró el corazón. Tuve después que poner una caricatura como para sacarme de la cabeza lo que acababa de ver, porque de verdad es una verdadera locura. Es muy desgarrador, porque tiene escenas desgarradoras en el Inter. O sea, en el Inter la película tiene escenas desgarradoras. O sea, poco a poco te va llevando de la mano hacia donde te quiere llevar. Y me parece, de verdad que me parece, o sea, espeluznante en muchos sentidos el final. Sí, en este material extra que te digo del DVD, Stephen King dice, ojalá a mí se me hubiera ocurrido ese final, porque no supe cómo terminarlo. Él lo dice, o sea, dijo, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Claro. Es un gran final. Y bueno, tenemos ese como detalle de que Stephen King de pronto le cuestan los finales, ¿no? O sea, es como un chiste que hay en el medio, ajá. Sí, porque es que te digo, lo lleva tan arriba que cómo terminas eso, tendría que ser algo Claro. terrible. Tal vez él se autocensura, ¿eh? Yo siento que va por ahí, porque de verdad tendría que ser algo terrible. Para lo que él lleva, Uh-huh. tendría que ser algo horrible como terminan las cosas. Sí. La verdad es que desconozco cuál es el proceso creativo de un libro y pues mucho más desconozco cómo es el proceso creativo de Stephen King, pero sí, como que algo en los finales de pronto le falla y eso como natural. Sus historias, los finales suelen caer un poquito, pero tienes razón, puede deberse a eso. O sea, los clímax son tan poderosos que el desenlace quizá ya no está a la misma altura, ¿no? ¿Y cómo lo acabas? O sea, creo que el de Misery es un buen final. Uh-huh. Te digo, es igual al de la película, porque al final pues, se salva, ¿no? Pero queda bien traumado. Es un gran final.
el del Resplandor es... La Niebla me gusta, Ajá, pero justo es como quiero más, porque aparte es cuento, no es novela, sí. pero creo que funciona. Cementerio de Mascotas, pues creo que también ¿sabes? No es tan impactante, pero te digo, ya tú Ujú, tanto que cómo lo terminas, sí, ¿entiendes? sí, sí, sí. Es muy complicado. Yo estoy satisfecha con ambos finales, el del cuento y el de la Y el de la película. película. Muy bien, bueno, pues también ahí los dejamos y hasta aquí dejamos La Niebla de Mist, no confundir con la de John Carpenter, que, Ujú, que por cierto tiene dos versiones y ujú. nada que ver con esta historia. Incluso en inglés, ¿sabes qué? La confusión es porque en inglés la película de Carpenter se llama The Fog, que también Ajá. significa la niebla, y esta Y es de The hecho, Mist. por eso le pusieron The Mist, porque ya existía The Fog. Y quería que Exacto. fuera la niebla, pero supongo que son como sinónimos en inglés o algo así, Eh, ¿no? Ay, no sé si hay aquí un podescucha Que hable inglés. angloparlante de ese que nos pueda decir la diferencia, pues se lo agradeceríamos. Pero Poli, pasemos a la siguiente, para no extendernos mucho esta primera noche y este primer episodio de Halloween, para hablar de una de mis películas favoritas de Stephen King también, y una de mis novelas favoritas de Stephen King, con una de las mamás más desastrosas en la historia de la cultura pop. Estoy hablando de Carrie, y dije una mamá de las más desastrosas por no decirlo de otra forma más, porque No la mamá manches. de Carrie en esta historia y en esta película es una persona horrible. O sea, es un ser despreciable. O sea, la verdad es que es un gran personaje, está muy bien Sí. escrito porque de verdad que te hacen odiarlo por la forma en la que se comporta, pero, qué barbaridad. Ahora, antes de entrar en el tema de Carrie, hoy vamos a hablar de la película del 76, Ujú. la cual creo que coincidimos, ¿no? En que nos parece la mejor de las tres, porque esta no les bastó con hacer un remake en el 2000, ¿qué es? 2002, si no me equivoco, 2003, eh, porque tiene otro remake en el 2013 con Chloe Grace Moretz. Lo único Dios mío. que quisiera yo mencionar del remake del 2002 es que esa Carrie de esa película intermedia me gusta mucho porque tanto la del 76, que ahorita les digo el nombre de la actriz, la del 76 es, Ah, Sissy sí, sí, Spacek se sí. llama, exactamente. Y pues digo, Chloe Grace Moretz, creo que ellas dos me parecen muy atractivas, o sea, me parece que son muy bonitas. Y la Carrie de esta otra película intermedia, creo que tiene unas facciones muy peculiares que cuando actúa de manera desasosegada, o sea, cuando se ve que realmente está sufriendo, pone unas expresiones que sí dan miedo. Creo que es lo que destaco de esa película, creo que es lo mejor, la actuación de esta chica en esta película. De ahí en fuera, la del 76 me parece una gran película de terror y además Y una gran adaptación y además tiene a John Travolta y ya por eso es ganadora. aparte es en los 70, así todos los 70 era bellísimo y precioso, y todos eran hippies y bellos. No, está padrísima. Fíjate que Carrie es una película que yo la vi por curiosidad, porque mi mamá la fue a ver al cine y dijo que le había asustado mucho el final, por este jumpscare que hay al final, ¿no? Y yo dije, esa película, porque a mí siempre que me gusta que siempre que viene de los recuerdos de tus papás y de, yo la viví así y yo digo, no tuve la oportunidad de verla en el cine como mi mamá, pero cuando la vi en la televisión me pareció una película increíble. Creo que tiene una estética maravillosa, ¿no? Y creo que es muy un producto de los 70s, pero te digo, en los 70s todo era precioso. Entonces cuando la vuelves a ver ahora, dices, la disfrutas muchísimo por eso, ¿sabes? Porque, híjole, es que es muy fuerte. La parte de su casa, ¿no? La casa de Carrie, la escuela, que es súper cliché de escuela gringa, ¿no? Que creo que es algo que solo podría pasar en Estados Unidos por cómo está estructurado el sistema educativo, o tal vez aquí en una escuela de paga. Yo siempre estuve en escuelas públicas y eso no pasaba. Ni siquiera había papel en los baños, entonces era imposible que pasara algo así.
Y el baile. La secuencia del baile, Ujú. que es ya Sí, el clímax de la película, sí. está construido como en cómic. ¿Te has dado Ujú. cuenta? Y me vuela la cabeza. Carrie es preciosa. O sea, me parece una película estéticamente bella. Cierto, El cierto. cabello de todos, ¿qué onda? Es precioso. No lo puedo El de- superar. ¿Sabes qué? El cabello de la maestra, uf, es De increíble. todos, de todos. El de Carrie en el baile se ve así como que la quiero agarrar. Yo amo al guapo de la película. O sea, es como un sueño. Yo lo vi chiquita y dije, Dios mío, ese hombre es perfecto. Sus chiquitos. Es preciosa. Me encanta, Carrie. Me encanta. Sí, fíjate que esta película, o sea, Carrie es muy peculiar porque nos habla sobre de nuevo, este desconocimiento sobre sí mismo, ¿sabes? O Ujú. sobre uno mismo, pues, ¿no? En el caso de Carrie muy particular, pues viene de esta madre que, insisto, es una horrible persona, que jamás la preparó para la vida. No solo no la preparó para la vida, se dedicó a hacerle pasar una infancia y una adolescencia horribles. De Esa es por la sí, realidad. la licencia es horrible. Exacto, de por sí la adolescencia es horrible. Y luego si lo sumas a esta cuestión que hemos visto ya explorada en un par de películas, traumática, en el caso, y tú me lo podrás decir, ¿no? En el caso de Carrie, que es su primera menstruación que le sucede en un periodo a lo mejor fuera de tiempo para lo que tendría que haber sido como lo normal, sino que le sucede más grande y que evidentemente se muere de miedo de lo que le está pasando. Y la crueldad de los adolescentes en ese momento, que creo que es lo que más destaca, o sea, eso va sembrando, pues que la ira, como se llama la película en español, la ira de Carrie, empiece a concentrarse de una manera que se vaya cargando, 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 hasta que explota. Y explota de una manera literal. Hay algo muy fuerte en esta película y que he analizado últimamente y es algo que creo que nos pasa a todas las niñas. Nadie nos dice qué carajo es la menstruación. Nadie. Sí te lo dice tu mamá, ¿no? Como de, oye, cuando bla, bla, bla. Pero nadie te habla realmente de lo que es la menstruación. Es algo que realmente se está tomando hasta esta época, ¿sabes? Ya ni siquiera te sientes avergonzada. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chavita, en la tienda te daban en una bolsa negra, las Cierto, toallas sanitarias, como si cierto. fuera motivo de vergüenza. De acuerdo. Eso que le pasa a Carrie nos pasó a todas. Te sentías poseída, sucia. ¿Qué está pasando? Motivo de vergüenza. No quiero ni que me vean. De por sí ya tienes una bomba de hormonas atacándote y haciéndote sentir mil emociones en lo que está pasando. La primera es traumática porque no sabes qué está pasando. No es como la película, Stephen King lo ha dicho, ¿no? Yo no tengo ni idea, ¿no? Pero sí es traumático en ese sentido. Ahora súmale que de por sí ya como mujer tienes este estigma de que te tienes que cuidar, de que tienes que ser una señorita, de que la virginidad, de que bla, 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 porque de esto va mucho Carrie, ¿no? ¿Mm? Ella realmente ha vivido con la idea de que es un castigo. ¿Por qué? Porque su mamá, al ser esta fanática religiosa, Ujú. le dice, niña, tú eres el producto de un acto espantoso, eres un castigo, vienes de un acto sucio y vil, es algo muy fuerte. Imagínate que como niño te digan, eres el producto de una, y tú en lugar de venir del amor, vienes de algo horrible. Y ahora tómalo como mujer, ¿no? O sea, ella dice, a partir de este momento de mi primera menstruación, y la mamá ya le dijo, ya estás entrando a la etapa en donde todos te van a acechar y vas a ser la más zorra y Sí. la más sucia y los hombres te van a buscar por eso. Imagínate lo impactante que es eso como adolescente
tan terrible, Carrie, y es una historia que me dio mucha tristeza cuando, esa también primero la leí y luego vi la película. Me pareció sumamente triste. Dije, wow, ay no, ahí sí se me apachurró mi corazoncito y dije, qué terrible la vida de esta niña hasta su muerte. Qué terrible. Nunca fue feliz. La única noche que fue feliz y estos malditos se lo arruinaron. O sea, es la historia más triste, ¿sabes? Es algo muy fuerte para mí. Sí, porque es que además la gente que se dedica a arruinarle la vida, o sea, por un lado su mamá, por eso digo que es una terrible madre, de las peores madres del cine. Sí, de acuerdo. Pero por otro lado, los adolescentes, porque los adolescentes, o sea, Carrie nunca les hizo nada. O sea, lo hacen simplemente, uno, porque la ven diferente, no saben qué es, pero algo en ella es diferente, ese es uno, y dos, simplemente por maldad. O sea, creo que cuando el ser humano se ve superior a algo y se siente capaz, o sea, voy a retomar, o sea, como que cuando el ser humano nota que tiene la capacidad de hacer daño, hay dos opciones. O lo asimilas y dices, tengo este poder de hacer daño, pero no lo voy a usar porque está mal hacer o dañar a otro ser vivo, o te aprovechas de ese sentimiento, dejas que te arrebate ese sentimiento y vas y haces ese daño y haces esa maldad. Y peor que es a los que de pronto les causa cierta satisfacción provocar ese daño. Y de esto habla Carrie, porque los adolescentes a su alrededor, varios de ellos, no todos los personajes, pero varios de ellos son malvados. O sea, son malvados. Son horribles, o sea, fíjate, es lo que te decía. Yo la verdad es que fui un ente de escuela pública donde creo que todos estamos en el mismo nivel y donde el bullying va por otros rumbos, ¿sí me entiendes? Pero todos estamos como en la misma situación precaria, ¿no? Pero allá creo que ya entra en juego todo esto, ¿no? O sea, cómo te vistes y por eso te molestan, ¿no? Por no lucir en cierto estatus, porque eso es lo que le pasa a Carrie. El no tener ciertas habilidades sociales también, digo, si yo también no fui una persona que sufrí bullying, sí fui muy extraña, pero siempre tuve eso a mi favor, ¿no? Y los bullies me cuidaban. Pero yo no sé lo que debe ser atacado todo el tiempo por quién eres. Si de por sí uno tiene traumas, cuando la pasa chido, imagínate así. Ay no, los adolescentes son horribles, perdónenme si son adolescentes, pero yo no los soporto, ya se los he dicho en otras ocasiones, es que es una etapa terrible. Entonces, pensando en Carrie, en donde el único ser que la quiere ayudar es su maestra de deportes, que la quiere volver un poquito más normal y dice, mira, estás bonita, o sea, sonríe, ¿no? Sé más normal para que no la pases tan mal. Y que esta otra chavita que le dice a su novio, oye, por favor, invítala al baile, ¿no? Porque pobrecita, nadie la voltea a ver, nadie la va a invitar y ya es el último baile que vamos a tener en la escuela, ¿no? Entonces invítala. Y que la otra dice, bueno, está bien, la voy a invitar, ¿no? Pues sí, creo que este cúmulo de sentimientos que ella puede tener, ¿no? Porque por un lado ya empieza a pasarlo un poco bien en la escuela y llegar a su casa es una pesadilla, porque aparte es prisión oscura, ¿sabes? Un poco el mood de las iglesias, pero viéndolas no desde lo arquitectónico, sino un poco como la Santa Inquisición, ¿sabes? Este lugar lúgubre, oscuro, donde te van a juzgar todo lo que has hecho, ¿no? Porque hay iglesias preciosas, ¿no? La arquitectura es impresionante, pero es esta donde te están observando, porque aparte es impresionante, ¿no? El cuadro de Jesús todo el tiempo así observándolas, ¿no? Y claro. No, es algo bien fuerte, son imágenes, como termina la mamá, así como crucificada. Sí. Es una escena padre. Es que esa escena en particular me parece que está súper bien montada también. O sea, está muy bien hecha con esa emulación precisamente de la crucifixión, con cuchillos en vez de estas estacas de madera, aprovechando esos poderes telequinéticos que Carrie va descubriendo poco a poco a lo largo de la historia, y que cuando sus sentimientos explotan sin control, pues también explota sin control el uso de sus poderes.
que cuando los controla y acaba con todo el pueblo, básicamente, eso, o sea, me parece muy significativo que vaya con la mamá y le propine ese castigo que bueno, que está como tan ligado a la mitología religiosa. Sí, claro, Entonces, y viven digo, sus... sí, no, y nada más por último que visualmente está muy bien construida también. Es que visualmente, como dices, es preciosa. O sea, ya veníamos de la escena del baile, que está súper bien lograda. O sea, porque por un lado vemos a Carrie pasándola súper bien. Por otro lado, vemos a las adolescentes bullies preparando la broma. Y por otro lado, vemos a la maestra que se da cuenta de la broma y que quiere ayudar a Carrie, pero que no llega a tiempo. O sea, cómo está editado, está súper bien armado, muy bien montado. Y Venir de está eso. en cámara lenta, está bonita. Sí. Y venir de eso a esta otra escena súper bonita de la mamá recibiendo su castigo, también, o sea, es que está muy bonita, como dices, las velas por todos lados, lúgubre, literal, o sea, es emular la crucifixión de lo que pondría en un crucifijo en una iglesia. Sí, y fíjate, retomando lo del baile, que me da mucha tristeza por cómo está construido, ¿no? Que ella está sonriendo, la reina del baile. Bueno, que esto fue adrede, ¿no? Sí, Pero claro. ahí va a pasar. Pero que ves ya a la maestra sonriendo por Carrie y que al final es lo que le pasa a cualquier animal cuando está indefenso y solo se defiende, ¿sabes? Sí. Y que es una bestia, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que es. La Carrie tiene unos poderes increíbles y pues que se los lleva a todos parejo porque ya las tienen hartas. Y es Sí, de bien acuerdo. fuerte. Me gusta mucho y que se volvió icónico, ¿no? Esta Uh-huh. imagen que la escribió Stephen King, pero al final bueno, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando la interpretas pero que la pones en escena? Bueno, la ponen en escena y ya la Sí, vuelven visual en sí. la película, que se ha vuelto icónico por los años, ¿no? Que muchas chicas se disfrazan de Carrie, bueno, que tienen presupuesto, así toda ensangrentada, ¿no? Y es común, porque se ve bien padre. Y te digo, cómo está armada, que está como en recuadros, cómo va muriendo cada uno de los estudiantes, está súper padre, ¿no? De Entonces, acuerdo. entra un poco la justicia en esta película cuando se salva a la chavita, que no la dejan entrar al baile, ¿no? Porque, no, tú estabas castigada y te me sales. Y por eso se salva a la chavita Sí, que le dijo al novio que invitara a Carrie, ¿no? Porque sí. hay esta especie de justicia divina, ¿no? Donde sí, la que hizo algo chido por ella se salvó, Sí. ¿no? Pero qué gran escena, me encanta esa escena del baile. No, de acuerdo. Y bueno, creo que también es icónico. Y eso que platicabas que te dijo tu mamá acerca de ese jumpscare del final, también me lo platica mi papá cada que tiene oportunidad, cada que hablamos de películas de terror, porque también le pasó en el cine Que los exactamente lo marcó mismo. muchísimo, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo, Sí. como que a la generación de nuestros papás los marcó esa escena porque, pues sí, o sea, entiendo que para ser los 70s debió de haber sido así algo súper novedoso de alguna Lo forma. que pasó con el exorcista, ¿no? Claro, que por cierto, se viene el nuevo Exorcista, tengo ganas de verla, ¿eh? Ay, yo tengo miedo, la voy a ver, pero siento que no va a salir. Pero bueno, creo que para Mira, cuando este video ya va a estar en cines, ¿no? sí, al menos no es un remake, sino eso, creo que eso ayuda, ¿no? Pero vamos a ver, digo, las últimas películas que han tomado como parte de la franquicia exitosa, como Halloween, como Masacre en Texas, no les ha ido nada bien. Entonces, mejor que hagan ideas originales como una de las que les vamos a platicar en algún otro episodio. Poli, pasémonos con la que creo que es la cereza del pastel, que creo que es la que, o debe ser una de las más queridas por mucha gente, y no es propiamente una película, sino es más bien una miniserie para televisión que después, o bueno, más bien que a nosotros, o por lo menos eso es mi percepción, la conocimos en forma de película, en dos partes, en las No, trilogías de Canal es 5. película, solo los que se volvieron expertos ahora que salió el remake dicen la miniserie. No, es una
película del Canal 5 y nadie sabía el orden en realidad, todos recordaban una escena y ya. Exacto. Y la cual, por cierto, también tiene un remake que me parece que está bien, tiene muchas cosas muy rescatables, pero creo, y voy a hablar por la audiencia de 4 DeLoreans, creo que preferimos la original. Sí. Estoy hablando de It, eso, que me encanta porque además, cuando alguien se refiere a It, lo primero que te viene a la mente es Pennywise. Es Sí. este personaje del payaso, y que me encanta que a Pennywise no le dicen Pennywise, a Pennywise no hay le que dicen el eso. Todos le decíamos el payaso eso. Todos le decíamos el payaso eso. O sea, ahora ya nos volvimos muy de mundo y le decimos Pennywise, pero antes era el payaso eso, ni siquiera It, el payaso eso. Y por eso me encanta, o sea, me encanta porque además creo que es una película con la que crecimos, o sea, de esas películas que realmente nos llegó a asustar muchísimo, a lo mejor para lo que o para lo que fue El Exorcista para nuestros papás, o The Omen, para nosotros es eso. Híjole, a mí no me daba miedo. Yo la disfrutaba mucho. Me parecía sumamente atractivo el maquillaje de Tim Curry, pero bueno, yo estoy bien loquita. Entonces yo decía, órale, está bien loco. Pero no la entendía. Tengo que decirte que no era una historia que entendiera. La entendí de nuevo, cuando ya tenía uso de mi conciencia, como por ahí de la prepa. Como por ahí de hace 3 años. No, como del CCH, porque era una historia que en realidad no veías. Sí la pasaban en el 5, pero no la veías con conciencia, la veías con este morbo de que a todo el mundo le daba miedo el payaso. Oye, pero hay que concederle que gracias a eso, mucha gente le tiene miedo a los payasos. Sí, no, y aparte sabes que te digo, hay algo, hay un estudio incluso que dice que todo lo que sea con características humanas, pero esté deformado, nos causa desagrado porque no es algo que nos gustaría ver en nosotros. Pasa con las infecciones en la piel, pasa con deformidades. ¿Por qué? Porque es un medio de defensa, porque según nuestros muy ancestros muy lejanos, era una forma de defenderse. Ciertas figuras, sea que te alejaras porque o eran venenosas, o te podían hacer daño, o eran contagiosas, o sea, es como un poquito de lo que vive nuestro gen por esta parte de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, un payaso es una figura humana, pero no está deformada. Entonces, esta parte en la que la cara siempre está sonriente, que es un poco lo que pasa con Joker, no es natural y eso hace que nos cause incomodidad. Entonces, es por eso que los payasos, históricamente, no sé quién dijo que eran, bueno, viene el clown y todo esto, pero no sé quién dijo que eran agradables a la vista, ¿sabes? Es Claro. algo impactante. Yo te tengo que decir que cuando fui la primera vez al Festival del Horror de Six Flags, los más desagradables eran los que justo eran los payasos. Si tienen, cuando tú te encuentras, y lo voy a decir así, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras frente a un payaso que se ve así malvado, no los del camión, bueno, sí, porque tienen miedo que te salten, pero no los payasitos así como en fiesta, sino un payaso que ya se ve agresivo, sí te sacas de... O sea, yo sí dije, claro. Estoy en peligro. O sea, sí es que tú... Que creo que es el éxito del Pennywise del remake. Se ve verdaderamente perturbador y terrorífico en muchos de los casos. Ayudado mucho por el CGI, la verdad. Sí. O sea, creo que la actuación de Bill Skarsgård, perdón, sí, es buena. Skarsgård, que ya no sé cuál es. Exacto, pero bueno, es buena su actuación. Sin embargo, creo que no se aprecia tanto porque tiene muchísimo CGI encima y muchos efectos especiales y visuales que le deforman precisamente, o sea, que lo hacen más monstruoso. O sea, creo que el más grande mérito es ese que dicen que puede mover como los ojos a diferentes como posiciones, ¿no? Como si fuera un camaleón, creo que es lo que tiene, pero, y retomando la idea de los payasos, donde se supone que los payasos deben ser atractivos para la diversión y para el entretenimiento de los niños, creo que tiene mucho más sentido
que eso, el payaso, me da mucha risa. El payaso eso, le vamos a decir así porque así le decíamos. Exacto, que eso, el payaso, sea ese payaso en la original. Es decir, un payaso mucho más normal, un payaso que sí puede ser un payaso de fiesta o de circo, y que la actuación de Tim Curry es espectacular. O sea, mucho de lo que pasa en la película es con él maquillado como eso. Uh-huh. Sí, aparecen los monstruos, aparecen las pesadillas, pero gran parte de lo que sucede es con ese personaje en esa caracterización de payaso regular, y en verdad la locura que tiene debajo de ese maquillaje, o bueno, la locura que le imprimió a este Tim Curry es fenomenal. O sea, por eso tiene muchísimo valor esta película original. Sí, fíjate que yo lo he platicado con gente joven, porque es una duda que yo siempre he tenido, ¿no? A nosotros nos impactó de niños, de adolescentes, bla, bla, bla. Ese fue el impacto que nos causó por nuestra mentecita de los 90, ¿sí me entiendes? Sí, y le he preguntado a gente más joven y sí les resulta más aterrador el de Bill. Uh-huh. Supongo que tiene mucho que ver por cómo funciona el mundo ahora, ¿sabes? Puede ser. Porque creo que sí teníamos una visión muy diferente del mundo, nosotros como niños en los 90, ¿no? Entonces, me resulta curioso porque también el ritmo del remake es completamente diferente al de los 90, Sí. ¿no? Sí. Entonces, creo que sí hablamos como los tíos que ya somos. Cuando decimos que nos parece mejor la original, porque siempre el factor nostalgia nos gana. Por supuesto. Porque fue tu primera impresión. Siempre que algo te impacta por primera vez, va a quedar en tu corazón y va a ser lo mejor para ti, ¿no? Entonces, de acuerdo. Ellos, que su primera impresión fue esta nueva, que no debe haber por ahí el que sea el chiquillo de culto, que diga, no, yo vi la miniserie porque mis papás me lo pusieron, nada, sí, y crean que es mejor, ¿sabes? Pero sí entra en juego eso, ¿sabes? Que a nosotros eso es lo que más nos impacta. ¿Por qué? Porque fue lo que conocimos y lo que nos impactó a nosotros. Pero sí hay un juego ahí raro. No, y es que además el remake creo que está muy bien hecho en muchos aspectos. O sea, por eso creo que, mira, por ejemplo, en el caso de las pesadillas, de cuando el Club de los Perdedores, que me parece increíble, y que creo que aquí también, ya lo habíamos platicado en algún momento, siento que la primera parte, o eso que nos ponían como la primera parte, resulta más atractiva, que es cuando ellos son niños y viven esta aventura, de nuevo, fantástica, sí, con pues cosas de terror por ahí, sustos, algunos jumpscares, estos monstruos que precisamente se personifican en forma de pesadillas, tanto en la original como en el remake, están muy bien logrados, y me parece que ambas son la mejor parte de la película. La segunda parte, cuando ya son adultos, por lo menos, creo que por obvias razones, cuando la vimos de niños, así de, estos señores que no me interesan, ¿no? Sí. Y ahora que que vemos el remake ya siendo adultos, pues sí, o sea, es muy buen cast, en realidad nada más reconozco a James McAvoy y a Jessica Chastain, pero bueno, o sea, como que se va también para abajo, y como que esa segunda parte la quisieron hacer tan larga que le dio muchas vueltas al asunto y también termina por perderte. Aparte, ¿sabes qué? Al Pennywise lo derrotan a la mexicana. Le dicen de groserías y de cosas feas y por eso se muere. Eso me dio mucha risa. Sí, la primera le echaban ahí sus piedrazos, ¿no? Y ahí plata o no sé qué lo decían. Y me resulta más lógico que, bueno, no, también es lógico. Dicen las abuelitas que les digas de groserías a los fantasmas y se van. Y así vencieron al Corte a Poli gritándole a los fantasmas en su cuarto. No, me dio mucha risa eso. Y eso sí le tengo que dar el punto a la miniserie, porque me dio mucha risa, perdón, no lo pude tomar en serio. O sea, fue como de, de acuerdo. Alguien contactó a una abuelita mexicana para terminar la segunda parte del remake. Sí, coincido. Pero bueno, volviendo al punto, o sea, creo que estas aventuras, por lo menos la parte infantil, era la que
creo que se lleva lo mejor, y a lo mejor es lo que más tenemos en los recuerdos. Tendría yo que volver a ver el remake, porque el remake solo lo vi en el cine, la primera parte. Luego, cuando iba a salir la segunda parte en el cine, volví a ver la primera, como para tenerla fresca, y la segunda no la he vuelto a ver. Pero si regresamos a lo de las pesadillas, a la personificación de las pesadillas, me parece que están súper bien y están muy bien logradas y son inolvidables. O sea, esta pesadilla de Eddie, que está en las regaderas y con un stop motion, la verdad es que, pues, que se sigue viendo bonito, o sea, se ve artesanal, esa es la verdad. Que se abre la coladera y sale por ahí el eso. Wow, o sea, de verdad que es impresionante. Nunca se me va a olvidar el impacto de haber visto esa escena por primera vez. Sí, pero, ¿sabes? A mí me gusta mucho, me resultaba súper atractiva esa escena, te digo. Pero, ¿sabes a mí cuál me impacta más? La de la biblioteca, que creo que sí esa es en la segunda parte. Pero a mí la de la biblioteca me impactaba más porque ya había como mucha sangre, ¿sabes? Era como de, ¿qué es eso? Y fíjate que también punto para la original, la escena de Beverly con la sangre. Ah, sí. En la original creo que está contenida, o sea, está muy bien contenida, y en la segunda fue de, sí, bate todo de sangre, así se ve, y creo que se ve exagerada, tan exagerada que ni siquiera impacta, ¿sabes? Sí. Aparte, justo en la primera, creo que sí se ve más esta parte oscura de la vida de Beverly, ¿sabes? O sea, sí, ay, no, eso sí me da como, sí, no, sí, o sea, Beverly está viviendo un infierno literal, o sea, lo que hablábamos un poquito con Misery, pero aquí el infierno personal de Beverly. No, con Carrie. Con Carrie, perdón. Aquí el infierno personal de Beverly, de verdad que es terrible, o sea, lo que nos da a entender la película, aunque nunca lo hace de manera explícita, sí te lo deja ahí y creo que es muy claro para los espectadores. Ese abuso del cual está siendo parte es espantoso, ¿sabes? Uno, porque se supone que debería ser la persona que te debería de cuidar. Eso es lo primero. Y dos, porque sucede en la vida real y me parece algo monstruoso. Entonces, ay, no, sí es una parte también de nuevo, pues sí, descorazonadora. Sí, es lo que te digo, lo que hace Stephen King, ¿no? ¿Dónde están las pesadillas? ¿Quiénes son los monstruos en realidad? Y eso Sí, lo planta mucho en sus historias, ¿no? Y creo que aquí es lo que le pasa a cada chavito, ¿sabes? Cada uno vive un tipo de, pues sí, de tragedia, ¿sabes? Y cada quien está luchando por sobrevivir, porque incluso el gandallón vive un infierno también con el papá alcohólico, ¿eh? Entonces todos son resultado como todos en la vida, son resultado de lo que tienen en casa, ¿no? Sí. Y lo están ahí mostrando, ¿no? Entonces esa parte también de la historia es muy fuerte, porque no solo estás luchando contra un monstruo que viene a asesinarte, sino que estás luchando con tu propia vida, ¿no? Y estás buscando sobrevivir con toda la miseria que tienes. Creo que eso lo hace todavía más aterrador. Sí, y que de hecho que es como el vínculo que une al Club de los Perdedores, que es que cada uno está viviendo un infierno personal de algún modo, ¿sabes? Y todos en conjunto están siendo buleados por el mismo grupito de gente, y eso termina hundiéndolos y haciéndolos más fuertes, o sea, porque como grupo, que es lo que nos demuestran, y creo que era lo padre de la película cuando lo veíamos de niños, que es eso, ¿no? A lo mejor cuando eres niño y tienes esas amistades, dices, ay, qué padre, yo quiero tener unos amigos así, que juntos somos invencibles. Entonces, eso está bien padre de la película. Eso e insisto, que nos deja escenas que son muy memorables. Te estoy hablando de la regadera, te estoy hablando del de la momia, la de la biblioteca, como tú mencionabas, el baño de Beverly me refiero. ¿Cómo, perdón? El hombre lobo no está tan épico. Ese es el que, sí, ese es el que falla. Ajá. Ese es el que falla. Ahora, en el remake está la escena de la pintura, que me parece tremendamente espeluznante. Es que se le aparece ay, se me fue el nombre de este personaje, bueno, que es el chavito que cuando crece se suicida. Ajá. También la del leproso está bien. Sí. Tiene unas
sobre todo con las pesadillas, sí es cierto. Bueno, con las otras criaturas. Sí. Oye, ¿qué me dices la de la estatua del leñador? Esa Ajá. también está. Sí, o Esa. sea. Te digo, tiene sus cositas el remake, o sea, creo que vale la pena también. Además de que el remake lo vimos ya con actores, que los niños son actores que ya habíamos visto en otros lados. Entonces, también eso ayuda un poquito a que sientas como que las caras conocidas y pues sea de alguna manera atractivo también. De verdad que creo que es muy buena, ambas, insisto, tienen lo suyo. Nos vamos a quedar con la primera como dices, ¿cómo dices, Poli? O sea, por la nostalgia, por ese cariño que le tenemos, pero yo estoy casi seguro de que el miedo a los payasos se nació en muchas personas Por por el eso. payaso, eso. El payaso, eso. Así Sí, es. sí, muchos traumas vienen de ahí. Así es, así es. Oye, ¿sabes qué? Como conclusión, yo quería contar muy rápido nada más, o bueno, más bien quería mencionar y preguntarte y hacerle extensiva a la pregunta a los podescuchas. Hay muchas películas basadas en novelas de Stephen King y muchas historias de Stephen King, por supuesto. Hay dos que no mencionamos aquí. Una que ya está hecha película, que es Christine. Christine, me encanta la película. De nuevo, tiene esa magia ochentera. Es muy inocente. Tiene unos efectos prácticos también y un stop motion súper bonito. Y la novela, de verdad que la novela no tiene pierde. O sea, el libro no es muy largo. O sea, no es un cuento corto, pero sí es novela, pero no es muy largo. Y está súper padre. Y creo que te mete en toda esa onda pues de los 80s, ¿no? Del rock and roll, o sea, está súper padre. Creo que por eso me gusta mucho. Y otra, La Larga Marcha, que me parece súper estresante esa historia. Esta no la han hecho película. No sé si en algún momento alguien la llegue a adaptar. Espero que no, porque de verdad que cuando la lees, el agobio que sientes al estar leyendo esa historia es súper perturbador, o sea, es muy perturbador. Entonces yo les voy a dejar esa recomendación, que lean La Larga Marcha de Stephen King, porque de verdad, y esa sí es cortitita, o sea, debe de tener unas 250 páginas, yo creo, más o menos. Entonces, de verdad que creo que vale mucho la pena. Y aquí es donde te hago extensiva la pregunta, Poli. De las que no tocamos, ¿cuál tú les quisieras dejar de recomendación a los podescuchas? ¿O cuál te gusta también para que entre dentro de esta, o que entrara dentro de esta lista? Ay, qué difícil. Yo creo que Stand By Me no es Sí. como tal una historia de horror, es de estas No. Stephen King se sale, es de una compilación de cuentos que se llama Las Cuatro Estaciones y ese se llama El Cuerpo y está en el otoño, por si quieren leerlo. Pero igual es una gran historia de amistad y de cómo están enfrentando los chavitos su adolescencia y todo esto. Y la película me parece increíble, es de mis películas favoritas, es muy melancólica, también es muy oscura, ¿no? En el sentido, por lo que atraviesan los chavitos, ¿no? Yo creo que Stand By Me, bueno, Cuenta Conmigo, es de las que les quiero recomendar. Sí, de acuerdo. Déjame pensar qué otra. Es que he leído muchos mini cuentos de Stephen King que me gustan mucho. Hay uno que se llama La Abuela, que es muy bueno y que según yo sí está en YouTube. Ok. Es de una antología de historias de Stephen King. Porque hay varios y que encuentras. Hay uno que se llama Algo del Ojo del Gato, que también es una antología que está buena. Pero ahí está de la abuela, está bueno el cuento. Es que hay tantas de Stephen King que, Dios mío, que de repente ves y es una película de Stephen King y esta también, y esta también. Por ejemplo, La Ventana Secreta es una de mis favoritas también. Y eso, por ejemplo, no he conseguido el libro, pero me gusta mucho la película. Creo que es una gran historia. Y es también de las que me quedé de ¿qué? Y yo creo que La Ventana Secreta también es una que recomiendo. Muy bien. Bueno, pues ahí está la recomendación, ahí está este pequeño análisis, esta pequeña plática que hicimos sobre estas adaptaciones de Stephen King a película. Espero que les haya gustado este arranque de Halloween de temporada, una de nuestras temporadas favoritas aquí en Cuatro de Lorenz. Y pues esperen más sorpresas, porque pues de verdad que les tenemos preparados por ahí varios episodios con muy buenas recomendaciones. Aquí ya saben que nosotros les recomendamos. Evidentemente les recomendamos lo que nos gusta, no les vamos a recomendar lo que no nos ha gustado. Claro.
Aparte, hay que decir esto, no nos patrocina Cinemex, ojalá nos patrocine, pero este octubre van a estar proyectando Carrie, El Resplandor, ¿cómo se llama? Sueños de Fuga, creo que se llama, Ajá, sí, y el remake de It. Entonces yo creo que vale mucho la pena ir a ver Carrie, por ejemplo, ¿no? Que yo, por eso me supuesto. encantaría verla porque nunca la he visto en el cine. Entonces está padre, Cinemex las va a estar proyectando todo octubre. Súper, gran recomendación. Yo creo que me voy a dar una vuelta también. Me encantaría ver Carrie en el cine. Me encantaría ver El Resplandor en el cine. O sea, El Resplandor es una película que me gusta mucho. Creo que no la tocamos porque estaremos de acuerdo, y ya lo hemos platicado, en que la novela y la película son productos totalmente diferentes. Ambos nacieron de mentes geniales, de mentes creativas muy originales, pero creo que por lo mismo son tan distintas. Incluso Stephen King sabemos que no le gusta para nada la película de Kubrick, lo cual me parece una grosería para con Kubrick, pero... No, yo estoy de acuerdo con Stephen King, pero porque creo que es su obra maestra, ¿sabes? Y es algo, sí. es una obra muy personal. Digo, Bueno, sí. no se lo debió tomar tan personal, pero entiendo su enojo, ¿sabes? Y punto para Stephen King en ese lado, pero punto para la cinematografía por Kubrick. Entonces, También. es difícil. También. Y ¿sabes qué? Algo que no tocamos, y nada más quiero hacer esto como última mención, en el remake de eso aparece Stephen King, hace un pequeño cameíto por ahí. Bueno, Stephen King suele tener cameos en las películas, ¿eh? Creo que en Cementerio de Mascotas es el padrecito que está en el funeral, pero no me acuerdo. Ay, no sé, fíjate. Sería bueno, sí. No quisiera yo dejárselos así sin corroborar, entonces se los vamos a poner aquí en los comentarios, a ver en qué cameos de sus películas, o bueno, en qué películas ha hecho cameo Stephen King, y se los ponemos acá abajo, ya sea en los comentarios o en la publicación, y pues, o si ustedes lo reconocen y saben dónde ha salido, pues déjenos también en comentarios. Poli, nos despedimos por esta noche. ¿Cómo te encontramos? Dime. Ya sé dónde más, cuál es buenísima, Creepshow. Por supuesto. Claro. Y ahí sale él actuando en uno de los cortometrajes. Pero bueno, ya. Claro. No. Qué bueno que hiciste esta anotación antes de despedirnos. Y ahora sí, ¿cómo te encontramos? Poli Huerta en todos lados. Ya saben, ahí estoy. Súper, bueno, ahí están las redes de Poli. Ya saben que yo soy Eric Motelet, @Eric Motelet en todas las redes sociales. Las redes del podcast, 4 con número de Lorenz, así como se escucha. Únanse al grupo, síganos en todas las redes sociales. Déjenos likes, déjenos estrellitas, comentarios. Estamos en formato de podcast en las plataformas de audio y estamos en video en YouTube, así que déjenos una manita así. Y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos. Esto fue 4 DeLoreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta.